El manuscrito de María Magdalena. Revelaciones canalizadas por Tom Canyon y Judy Shawn. En esta cuarta parte del manuscrito de María Magdalena se desvelan momentos íntimos y trascendentales en la vida de Yeshua. Desde su conexión con el Espíritu hasta las paradojas de su proceso iniciático, entenderemos cómo estas experiencias definieron su camino hacia la maestría. Acompáñanos a explorar su preparación espiritual final y los profundos diálogos entre él y María Magdalena que revelan verdades universales sobre la naturaleza humana y divina. Yeshua a menudo usaba la frase «Yo y el Padre somos uno». Esto ha conducido a una gran malinterpretación. Desde el punto de vista iniciático, es solamente otra palabra para espíritu. Y en estas palabras Yeshua indicaba que se había fundido con su espíritu, y así es como fueron consumados los milagros. Así es como él fluctuaría entre dos ideas que los evangelios reportan en su propia forma limitada. Por una parte, Yeshua decía a veces yo y el Padre somos uno. Otras veces decía, sin mi Padre no puedo hacer nada. Esta es la oscilación que sucede con el proceso iniciático, en el que la persona iniciada oscila entre la fuerza y la convicción de su conexión con la fuente del espíritu. Y a continuación al otro estado mental, en el que se dan cuenta que no son nada, y no pueden hacer nada sin el espíritu. De este modo, un estado mental tiene un sentimiento de omnipotencia, y el otro estado tiene el sentimiento de impotencia. La persona iniciada debe pasar entre estos dos. Que Yeshua utilizara esas frases algunas veces me indicaba que como compañera iniciada, él se encontraba en medio de esta paradoja. Y él vivió con esta paradoja en su consciencia hasta el jardín de Getsemaní. Porque fue antes de su momento en el jardín, como contaron sus discípulos, cuando él vino a mí, y practicamos las 4 serpientes por última vez. Hubo una intensidad en nuestros momentos juntos, porque ambos sabíamos que el tiempo estaba cerca. Con la fuerza explosiva liberada con la práctica, el cuerpo de Yeshua resplandecía con poder y convicción. El cuerpo que llevó consigo hasta las horas finales de su vida, fortaleciéndolo para su travesía a través de la muerte. Pero los momentos anteriores fueron a menudo empleados, busco las palabras correctas, en una especie de autocuestionamiento. Aquellos quienes siguieron a Yeshua, que se hacen llamar cristianos, les gusta pensar que él estaba muy seguro y siempre claro, en relación a su propósito encomendado y que nunca vacilaba. Mas yo, quien pasó las noches con él, les digo lo contrario. Solo porque un ser haya alcanzado un nivel de maestría, no significa que sea capaz de pasar a través de la incertidumbre, intacto. Yeshua sintió la presión de su alma celestial, pero es algo extraño ser una persona iniciada. Porque uno es humano con todo lo que esto implica y uno está crecientemente conectado, y es una parte de su propia alma celestial. Es el Bea, el alma celestial, que es la voz de Dios hablando. La persona altamente iniciada actúa como un reflejo de la boca de Dios, pero solo porque el alma celestial esté clara, no significa que el humano también lo esté. Yeshua vio en otros el potencial para la realización en Dios y habló de esto varias veces. Una de ellas es mencionada en los Evangelios cuando dijo, «Ustedes realizarán mayores cosas que yo». Porque él comprendía que los milagros son una expresión natural de la consciencia, y que en la medida en que la consciencia de la humanidad se expandiera, los milagros serían corrientes.
Y sin embargo, al mismo tiempo, él estaba muy consciente de las limitaciones de quienes lo rodeaban, de su adicción al odio, a la ignorancia e intolerancia, y esto le apenaba profundamente. Pasamos muchas noches hablando sobre esto. Y hasta unos pocos días antes de Getsemaní, él no estaba seguro de si podría alcanzar lo que se requería para pasar a través de la iniciación final. No conozco el motivo del cambio en él más unos pocos días antes del jardín y de nuestro acto iniciático final juntos mediante las 4 serpientes. Una profunda sensación de paz vino sobre él y estaba seguro de una forma que nunca le había visto. Permanezco en el tiempo casi 2000 años después de la crucifixión de Yeshua, y todavía tiemblo al pensar en ello. Era muy extraño para mí ser a la vez la iniciada y la mujer. Como la iniciada, permanecí junto a Yeshua durante la crucifixión, manteniendo Mika en oración ferviente. Esta es otra forma de decir que me mantuve constante en mi intención de estar allí para él, mientras atravesaba la muerte. Era por mi parte una acción iniciática que requería desapego. Como una iniciada experta era una tarea fácil, pero como la mujer enamorada de Yeshua, el hombre, mi corazón estaba destrozado. Y así permanecí en el Gólgota, oscilando entre mi fortaleza como una iniciada y mi dolor como la mujer enamorada cuyo amado estaba sufriendo. En aquel momento no me importaba la iniciación. No me importaba que Yeshua estuviera dejando un camino de luz a través de los niveles de la muerte para todos aquellos que le seguirían. Incluso le grité a Isis. ¿Cómo te atreves?, le dije. En el momento más grande de mi tormento, María se acercó y tocó mi mano. Yo había estado sola en mi dolor y no había notado el de ella. Nuestros ojos se encontraron, llenos de lágrimas, y sollozamos una en los brazos de la otra. Ella por su hijo y yo por mi amado. Los evangelios informan que un terremoto golpeó inmediatamente después del fallecimiento de Yeshua, y yo les digo que esto es verdad. Fue como si toda la naturaleza entrase en tribulación y la tierra sacudió con cólera y rabia, que tal maestro, que tal ser, pudiera sufrir a manos de sus semejantes. Pero tal es la paradoja de la vida en la tierra. Una gran tormenta también atravesó la ciudad, vientos como los que no había visto. El cielo se cubrió con nubes oscuras y rayos, el sonido de truenos haciendo temblar todo. Este escenario terrorífico parecía que fuera a durar para siempre, pero sospecho que fue solo por 1 hora más o menos. En el sepulcro, María y yo lavamos su cuerpo de acuerdo con la tradición y el ritual judío. Le amortajamos y nos fuimos del sepulcro. Hicimos esto en silencio. El único sonido era el sonido de nuestras lágrimas contenidas. Me parecía extraño que hubiera podido levantar a Lázaro de entre los muertos, pero no hubiera podido ayudarse a sí mismo. No entendía lo que estaba haciendo. Pero después de su resurrección y viéndole en su Ka, radiante y hermoso como nunca, lo comprendí. Desde el punto de vista iniciático, convertirse en el alto dios Horus significa que uno ha activado los más altos potenciales de consciencia dentro de la forma humana. Pero tradicionalmente esto se hacía solo para uno mismo. Sin embargo, Yeshua lo había hecho en nombre de toda la humanidad. Este es su legado. Pero les digo que esto no tiene nada que ver con religión. Tiene que ver con física y alquimia. La enseñanza simple de Yeshua fue que nosotros somos todos dioses.
que todos tenemos dentro de nosotros el poder para amar y para sanar, y él demostró esto lo mejor que pudo. En los primeros días de la Iglesia, entendiendo la comunidad de aquellos quienes se agruparon alrededor de las enseñanzas de Yeshua, surgió el más hermoso ritual. Aquellos que deseaban continuar estando en su energía o su presencia, compartirían pan y vino. A veces los hombres compartían el ritual y a veces las mujeres. Este simple acto de compartir unos con otros mantenía la intención de Yeshua, y a pesar de esto, según fueron pasando los años, la sencillez de este acto se perdió. Solo aquellos ordenados por la Iglesia podrían dar la comunión, algo que a Yeshua le hubiera resultado muy desagradable. Les puedo decir esto, habiéndole conocido tanto como lo hice. La verdad y el poder de la enseñanza de Yeshua ha sido pervertida por la Iglesia. Y los secretos de la elevación de la consciencia, a través de la sexualidad sagrada, como fue practicada por Yeshua y por mí, han sido ocultados por la Iglesia. Me doy cuenta al compartir mi historia que solo unos pocos la entenderán, pero eso es suficiente. Quiero ahora revelar algunos de los secretos de la magia sexual de Isis. Como dije anteriormente, es posible ascender las alturas de la consciencia en soledad, sin pareja. En esto, las alquimias de Horus fueron diseñadas para asistir a la persona iniciada. Sin embargo, para los que están en pareja, en relación sagrada, fue relevada la magia sexual de Isis. Hay varios aspectos de ella que quiero comentar. El primero de ellos es el entendimiento de que en el momento del orgasmo se generan campos magnéticos. En verdad, estos campos se crean a través de lo que ustedes llamarían excitación preliminar y la estimulación de los sentidos a través del tacto. Esta estimulación sensorial inicia el proceso de construcción de los campos magnéticos y es crucial para la práctica alquímica de la magia sexual. Hay varios métodos disponibles para personas iniciadas y comentaré algunos de ellos. Pero es esencial para la práctica la comprensión de la naturaleza de la interacción de los dos elementos alquímicos dentro del hombre y de la mujer. En un nivel mundano, el semen del hombre lleva la información de su linaje genético, que se transmite a la criatura. Cuando el esperma dentro de su semen se une con el huevo de la mujer, la vida se crea, y la vida es una compleja interconexión de campos magnéticos. El niño en crecimiento dentro del útero desarrolla órganos y sistemas. Pero en el nivel magnético puede verse que estos son interconexiones de complejos campos magnéticos y vibraciones. Y de este modo en el nivel mundano, el acto del sexo crea nuevas estructuras magnéticas. Las personas iniciadas entrenadas en la alquimia usan la energía sexual para también crear complejos campos magnéticos, pero estos campos no se convierten en un nuevo ser, una nueva criatura. Estos son incorporados en los cuerpos K de las mismas dos personas iniciadas, fortaleciendo y elevando sus cuerpos K. Este es el primer punto esencial a comprender. Todo gira en torno a esto. La tarea de la persona iniciada, dentro de este sistema en que Yeshua y yo fuimos entrenados, es fortalecer el cuerpo K más allá de los confines de la forma física, o Kat. El siguiente nivel a entender tiene que ver con la afinación emocional de la iniciada femenina, porque la receptividad de la iniciada femenina es dependiente de su estado emocional. Esto es parte de su naturaleza y no puede ser dejado de lado si se quiere que estas técnicas funcionen. Es esencial para la iniciada femenina la sensación auténtica de seguridad y amor, o al menos de apreciación.
Cuando estos están presentes, algo dentro de su ser abandona y permite que la alquimia ocurra. La alquimia es creada por la unión del Ka del iniciado masculino y el Ka de la iniciada femenina. Mientras hacen el amor, los cuerpos Ka se interconectan y da lugar a que la mujer abra su suelo magnético. Este es un término extraño. Proviene del lenguaje utilizado en los templos de Isis. El suelo es el fundamento sobre el que uno se mantiene. Cuando establecemos algo para que esté seguro, lo colocamos en el suelo. Así que el suelo fue utilizado como un tipo de jerga dentro de los templos, refiriéndose al componente más básico que se requiere. Así que cuando digo el suelo magnético de la mujer, estoy diciendo que este es el componente fundamental que tiene que ocurrir. Mientras las dos personas iniciadas continúan haciendo el amor y mientras la pasión de su conexión incrementa, se liberan en el cerebro y en el cuerpo poderosas sustancias químicas. Estas transportan a las personas iniciadas hacia otro espacio distinto al de sus normales formas de ser. Esto abre aún más los campos magnéticos y generan un incremento en los magnetismos. Hay dos opciones para el iniciado masculino en el momento del orgasmo. Puede eyacular o mantener su semilla. Si eyacula y las condiciones previas se han cumplido, ocurre una reacción instantánea dentro del útero de la mujer. Cuando la esencia energética de su esperma golpea las paredes de su santuario interior, hay una explosión de energía, mundos dentro de mundos, girando. Y en la medida en que el iniciado masculino haya alcanzado un estado alto, al igual que la hembra, los magnetismos liberados de este tipo de contacto entre tales fluidos sexuales pueden ser enormes. Así que es importante entender que esto crea un complejo magnetismo que tanto el hombre como la mujer pueden atraer hacia sus cuerpos. Se produce un segundo fenómeno en el que la iniciada femenina puede comenzar a temblar incontrolablemente. Mientras ella tiembla, el centro suele ser la misma matriz que desencadena una cascada, un efecto de mecido en la pelvis. Esta acción también crea campos magnéticos muy complejos, de nuevo, que los iniciados masculino y femenino pueden atraer hacia sus cuerpos Ka. Este es el fundamento o conocimiento básico. Como personas iniciadas, también es posible hacer que los poderes de la serpiente asciendan dentro de la espina dorsal durante el acto sexual. En cualquier parte donde las dos serpientes se encuentren, tenderán a magnetizar ese chakra y sus correspondientes habilidades o poderes. Más que esto no se me permite decir, ya que el logro de esta práctica puede conducir a un aumento significativo en los poderes propios. Dejo a los que leen esto ver entre líneas. Si estás listo para esta práctica, sabrás cómo se hace. En el aprendizaje tanto de la magia sexual de Isis como de las alquimias de Horus, las personas iniciadas eran entrenadas en los ejercicios básicos de las dos serpientes. En esta práctica, la persona iniciada genera energía por sí misma a través del poder de Ra, o el fuego interior, para crear una elevación en la consciencia. También, para crear campos magnéticos complejos dentro de su propio cuerpo y luego llevarlos hacia su Ka. Deseo compartir este método. Es la práctica central para todos aquellos que desean hacer solos este trabajo y para aquellos que desean hacer este trabajo en pareja. La práctica fundamental requiere que la persona iniciada se siente derecha, respirando de manera tranquila y rítmica. Entonces, la persona iniciada toma conciencia de la base de la espina dorsal.
y en sus respiraciones imagina la serpiente negra ascendiendo desde la izquierda y la serpiente de oro ascendiendo desde la derecha hacia arriba por la espina. Cuando las dos serpientes entran en cada chakra, se cruzan, siguiendo su camino hacia la coronilla. Pero en esta práctica, las dos serpientes son llevadas hasta el centro de la cabeza, a la vecindad de la glándula pineal. Luego, la persona iniciada, usando el poder de la respiración, envía la energía de la inhalación hacia las serpientes. Cuando exhala, envía la energía de la respiración más profundamente hacia los cuerpos serpentinos, haciendo que se vuelvan vivas, por así decirlo. Eventualmente ellas se retorcerán o moverán desde el poder de la respiración y la intención de la persona iniciada. En este punto, se imagina un cáliz dentro de la cabeza con las dos serpientes enfrente una de otra, y en el labio, la glándula pineal descansando en la parte inferior del cáliz. La fase siguiente lleva hacia arriba la energía de Ra. La persona iniciada imagina una pelota viva de fuego, como el sol en el plexo solar, y con cada exhalación la persona iniciada repite en silencio o entona el sonido Ra. Esto da lugar a que se active la luz, el fuego interno de Ra, y de forma espontánea comienza a subir. Cuando esta luz y calor se mueven hacia arriba, pasan a través del centro del cáliz entre las dos serpientes, hasta la coronilla de la cabeza. A partir de aquí, se produce el fenómeno más extraordinario. Desde el lado izquierdo de la coronilla, desciende una energía que es como líquida en su naturaleza. Este líquido se llama las gotas serpentinas rojas. Desde el lado derecho de la coronilla, otra energía como líquida se mueve hacia dentro del cáliz, llamada las gotas serpentinas blancas. Es el calor y la luz del Ra interno, lo que da lugar a que la coronilla secrete estas sustancias. Las gotas serpentinas rojas están relacionadas con la madre biológica de la persona iniciada. Las gotas serpentinas blancas están relacionadas con el padre de la persona iniciada. Cuando ambas se mezclan, pueden ocurrir algunas cosas. Puede haber la sensación de un sabor dulce en la parte de atrás de la garganta, lo que los yogis y yoginis llaman amrita. Esto es lo que nosotros en el culto de Isis llamamos aguas de manantial, porque parecen venir del manantial dentro de la cabeza. A veces esta es la primera presentación. Si una persona iniciada se focaliza en la sensación de las aguas de manantial, surge una especie de éxtasis. A veces la persona iniciada siente luz en su cabeza. De nuevo, si se enfocan en esta luz, también surge una especie de éxtasis. Cuando las gotas serpentinas blanca y roja se mezclan, hay un surgimiento espontáneo de éxtasis. Este éxtasis, no importa lo que sea que lo cause, es crucial en esta alquimia. Porque el éxtasis es nutrición y alimento para el cuerpo Ka. ¿Existe una tendencia de este éxtasis a permanecer en los centros superiores, ya que es donde ellos nacieron en esta práctica? Pero en este método, en el primer surgimiento del éxtasis, la persona iniciada debe llevar su consciencia al cuerpo Ka entero. Esto da lugar a que el éxtasis se expanda a través de todo el cuerpo físico, Kat, y es entonces absorbido por el Ka, fortaleciéndolo y revitalizándolo. Esta es la práctica básica y fundamental. Para aquellos que practican la magia sexual de Isis en pareja, los estados estáticos surgen naturalmente. Para aquellos en la práctica solitaria, el éxtasis debe ser autogenerado. Ambas prácticas, sin embargo, requieren que la persona iniciada tome conciencia del Ka durante los momentos de éxtasis.
Esto se hace para que el cuerpo K pueda participar de los ricos campos magnéticos creados por tal dicha. En un sentido muy real, el iniciado masculino enfrenta los mayores retos en la práctica de la magia sexual de Isis porque requiere que él, aparentemente, vaya en contra de su propia naturaleza. Por naturaleza, desde un punto de vista alquímico, el hombre es eléctrico, mientras que la mujer es magnética. La naturaleza de la electricidad es moverse y actuar, mientras que la naturaleza de los magnetismos es anidarse y envolverse. En la práctica, el foco pasa a ser el fortalecimiento del cuerpo K mediante la incorporación de los campos magnéticos liberados por el acto sexual. Inmediatamente después del orgasmo, los campos magnéticos generados por la iniciada femenina continúan moviéndose en espiral y circulando. Es el momento de descansar y permanecer con los magnetismos, pero los hombres, por naturaleza, tienden o bien a levantarse y hacer algo o dormirse. Por tanto, el iniciado masculino tiene que entrenarse a sí mismo en anidarse, a permanecer en los magnetismos que han sido creados para ir en espiral hacia su K y hacia su cuerpo. Esto es diferente de lo que ocurre normalmente. Para el hombre, el orgasmo queda confinado al área pélvica, y en algunos casos se extiende. Mas, para la iniciada femenina, especialmente la que puede permanecer relajada en la experiencia, el orgasmo se extiende por todo el cuerpo, y puede continuar en varios niveles de intensidad durante varias horas. Algunos iniciados masculinos podrían preocuparse porque al cambiar ellos mismos, anidándose, se harían menos masculinos, pero puedo asegurarles que nada podría estar más lejos de la verdad. Porque la verdad es que, cuando el iniciado masculino se anida en los magnetismos, su cuerpo K se hace más fuerte y su energía sexual se vuelve más potente. Una de las tareas para el iniciado masculino es hacerse más sensible a nuevos niveles de sentimiento. En un modo que pueda incorporar los campos magnéticos liberados mediante el sexo a su K y a su cuerpo físico. Para clarificar, el término anidarse no significa que el miembro masculino permanezca necesariamente dentro de la mujer. Sí significa que el hombre permanece junto a la mujer tocando, acariciando, permaneciendo con las sensaciones físicas y emociones tras el orgasmo. Es a través del portal del anidamiento como el iniciado masculino puede entrar a los misterios femeninos de la creación. Otro aspecto del que el iniciado masculino tiene que hacerse consciente es lo que se llama la adoración de la amada. A medida que la alquimia de la magia sexual se fortalece, ocurren ciertas señales. Una de ellas es que la amada se convierte en adorada o apreciada. Esto ocurre tanto para el hombre como para la mujer iniciada. Cuando la adoración de la amada ocurre por ambas partes, la alquimia de la magia sexual se intensifica en gran medida. Porque las armonías y magnetismos creados por tal emoción son muy beneficiosas para la magia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta cuarta parte. El camino de Yeshua, como lo relata María Magdalena, nos enseña que incluso los seres más avanzados espiritualmente enfrentan dudas, desafíos y paradojas. Pero es precisamente en estos momentos de incertidumbre donde se encuentra el potencial para la mayor transformación. Que estas palabras sean un recordatorio de nuestra capacidad de trascender nuestras limitaciones humanas y conectar con lo divino en cada uno de nosotros. No te pierdas los próximos episodios sobre el manuscrito de María Magdalena en desarrollo de la parte final. Te invitamos a suscribirte,
clic en me gusta y compartirlo. Este contenido ha sido adaptado y producido por el equipo editor del canal Síntesis de YouTube, bajo la dirección de Michael DLV. Fuente Síntesis, el manuscrito de Magdalena, por Tom Canyon y Judy Shawn, cuarta parte. Muchas gracias por su apoyo.